Muy buenos días a todos. Para el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones es muy importante la divulgación de los datos del COVID-19 en Colombia. Por ello, hemos desarrollado esta plataforma, este dashboard, donde se muestran los datos de una forma mucho más fácil eh, al usuario final. ¿Cómo funciona ese dashboard? El Instituto Nacional de Salud, INS, publica publica los datos del COVID en la plataforma de datos abiertos. Nosotros lo que hacemos es descargar estos datos y con un script en Python estamos revisando constantemente todos los días a partir de las 2 de la tarde con intervalos de 10 minutos cada actualización que hay. En cuanto hubiera una actualización, nuestro script en Python lo sube a un Google Drive que convierte estos datos que vienen en un formato tipo JSON, lo convierte en un formato tipo Excel, ¿sí? En un formato Excel de Google Drive. Luego ese formato es importado al dashboard de Google para generar estas gráficas. Muy bien, veamos acá rápidamente cómo funciona este dashboard. Inicialmente aquí en la parte superior izquierda, superior derecha, tenemos los filtros de cómo podemos representar mucho mejor la información. Podemos filtrar por los países de procedencia, departamentos, los cuales están vinculados a casos, sexo, en fin, tipos de atenciones recibidas. En este caso no tenemos ningún filtro asociado, por lo tanto, las estadísticas que nos muestran aquí son del orden nacional. Inicialmente nos topamos con el resumen de todas las estadísticas, en este caso los datos totales, el número de enfermos. ¿Qué es este número de enfermos? Como observamos acá, los números de enfermos son las personas que se recuperan en casa, hospitales y en las UCI. También nos presenta el número de enfermos y lamentablemente el número de fallecidos. Inicialmente nos topamos con gráfico de barras. Nos tomamos con un gráfico de barras que nos muestra los fallecidos diarios, en este caso el día de ayer. Bueno, para la fecha del corte del 10 de abril se nos presentaron lamentablemente 3 fallecidos. También se nos presenta otro gráfico de barras donde se presenta el número de casos diarios que han evolucionado, que han sido diagnosticados por la INS. También se nos presenta un gráfico de tortas en los cuales podemos ver cómo se están tratando cada uno de estos casos. Podemos observar que acá el 73.3% son personas, pacientes infectados que están buscando la recuperación en casa. De ellos, un 11.8% están buscando la recuperación en hospitales y así sucesivamente, en hospitales y en UCIs. También nos presenta otro gráfico de barras apiladas, donde podemos observar cuáles son los rangos de edad en los cuales hay mayores afectados por esta pandemia. Listo, por ejemplo, aquí podemos observar fácilmente que a partir de la edad de 21 años hasta aproximadamente los 67 años es a donde más casos se están presentando, pero de entre ese rango observamos que aquí las personas entre 30, 28, 33 años son quienes tienen el pico de contagio más alto actualmente en Colombia. En otro gráfico de barras de estilo logarítmico nos muestra el número de casos, como el número de casos por ciudades. En este caso, tenemos a Bogotá con el índice más alto de 1.121 casos. Estos grafos, Esta estadística es logarítmica, ya que el número de casos de Bogotá con respecto a las demás ciudades la diferencia es muy alta. Por lo tanto, eso generaría como una percepción de que una curva se está aplanando. Es cuestión de escala. Por eso, este gráfico es logarítmico. Luego acá nos muestra series temporales cómo evoluciona el número de fallecidos acumulados. Estas dos gráficas son acumuladas. Cómo evolucionan los fallecidos, pero discriminados por género. En este caso, eh, para el 10 de abril, teníamos 49 fallecidos de sexo masculino y 31 fallecidos de sexo femenino. Acá en esta gráfica tenemos el número de fallecidos, es la suma de todos estos, pero acá nos muestran en una gráfica individual el total de fallecidos acumulados. También vemos el número de fallecidos por el número de ciudades por cada ciudad y
de todos estos casos que tenemos aquí en el ámbito nacional, cuáles son los países de procedencia. En este caso, para Colombia, de 2.473 casos, 1.134 casos son relacionados. El resto son los casos importados. Y acá observamos, por ejemplo, de esos 188 casos provienen de Estados Unidos, 244 de España y en fin, así nos muestra por cada país. Quizás lo más importante de este dashboard es poder filtrar por cada uno de los departamentos o cada una de las características que el usuario final desea. En este caso vamos a hacer un ejemplo con el departamento de Norte de Santander. Vamos a filtrar las estadísticas de solo el departamento de Norte de Santander. Para el caso de nuestro departamento se presentan 40 casos, de los cuales 32 son enfermos, están afectados por el virus. Hay 5 recuperados y lamentablemente 3 fallecidos. Como observamos, todas estas gráficas se nos actualizan de forma automática, dado el filtro que le acabamos de agregar. Observamos que para el día 9 de abril hubieron 2 fallecidos y para el 3 de abril otro fallecido. Eso nos da la suma de los 3 fallecidos, y cómo evoluciona el número de casos diarios en nuestro departamento, qué atenciones recibe, la demografía por género y los casos por ciudades. En este caso tenemos 36 casos en Cúcuta, 36 casos en Cúcuta, ojo, para la actualización del 10 de abril, 2 en Villa Rosario, 1 en Puerto Santander y 1 en Ocaña. También nos muestra cómo han evolucionado los datos acumulados de los fallecidos y cuáles de ellos son de género femenino y masculino. Los fallecidos también por ciudad, Cúcuta y Ocaña. También nos presenta acá la procedencia de los casos. En este caso tenemos para nuestro departamento 27 casos relacionados cuyas afecciones se tomaron fue aquí en Colombia, y los demás fueron los casos importados. En ese caso observamos que de España fueron 5 casos importados, mientras que para Canadá 2 casos importados. Así nos muestra con otros departamentos. Incluso esto podemos filtrar aún más, por ejemplo, por sexo, pero también podemos filtrar aquí solamente por ciudades. Vamos a hacerlo por, no sé, por sexo masculino. En este caso, el sexo masculino para el departamento norte de Santander y el sexo masculino, como lo hemos filtrado acá, nos presentan 19 casos, 19 enfermos. Como observamos, todas las gráficas se nos actualizan de forma automática. ¿Listo? Entonces, esto es una pequeña muestra de cómo funciona este dashboard realizado por el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias a todos.